Bienvenidos a mi canal, este es Damaris Chacón Music y hoy vamos a estar hablando sobre 3 maneras sencillas en las cuales puedes empezar a aprender violín desde cero. Así que vamos a ello. La primera cosa que debemos de aprender es la posición de la mano izquierda en el violín, ¿sí? Y te voy a enseñar cómo debes de llevar tu mano izquierda hacia el violín. Entonces, vale recalcar que tú debes de llevar el violín hacia tu clavícula, ¿sí? De esa manera. Una vez que tienes controlado este punto que es muy importante, tu cabeza debe, el peso de tu cabeza debe sostener el violín completamente recto, ¿sí? Si yo pongo el violín como que es de corbata, así, o aquí, no estaría bien. Entonces debes de cuidar que el violín esté lo más recto posible y que tu nariz esté en dirección de esta parte del violín, ¿sí? Esa parte del violín lo llamaremos el colocho. Entonces tu nariz debe estar en dirección hacia el colocho, justo como lo tengo en esta manera. Una vez que ya tenemos eso controlado, entonces vamos a llevar nuestra mano izquierda hacia el cuello del violín. Y es totalmente sencillo. Tú cuando caminas, la posición que ocupas tus manos al caminar es la misma postura que vamos a tener a la hora de tocar violín. Entonces, en el caso de la mano izquierda, ¿sí? Tu postura al caminar, totalmente relajada, la vamos a llevar hacia el cuello del violín. Cuidando que todos los dedos estén encima de las cuerdas y también cuidando que esta parte de tu mano no esté viendo hacia arriba, sino que esté levemente viéndote hacia a ti, viendo hacia donde tú estás. ¿Sí? De esa manera vamos a evitar lesiones, vamos a evitar una serie de complicaciones que más adelante, cuando quieras tocar cosas más difíciles, pues si no desarrollas una correcta postura de tu mano izquierda, pues te vas a ver un poco limitado a querer, por ejemplo, tocar cosas rápidas o querer tocar alguna canción que a ti te guste, precisamente porque no cuidamos la postura de ambas manos. En este caso estamos hablando de la mano izquierda. Entonces, los dedos sobre las cuerdas, de esa manera, y tu pulgar debes de cuidar que no esté apretando mucho el cuello, ¿sí? Que esté totalmente relajado, sin apretar, y nada más va a estar ahí. No tienes que hacer absolutamente más nada que simplemente ponerlo en el cuello del violín. Ya una vez que tengas controlado este aspecto, pues vamos a ver la mano derecha. Y es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta si queremos empezar a tocar violín desde cero. Y es la postura de tu mano derecha. Al igual que, como yo te decía, la postura de la mano izquierda que tienes que llevar cuando tú caminas, esa misma postura la vamos a llevar hacia el arco. Entonces, de la misma manera, relaja la mano y al relajar la mano, simplemente vas a llevar tu postura misma, aquí al caminar, de esa manera, hacia el arco. Lo que vamos a tener en cuenta aquí son varias cositas que quiero que prestes atención. La primera es que tu dedo pulgar con los 2 dedos de en medio de tu mano deben formar un círculo. Si por alguna razón se llega a deformar el círculo, quiere decir que tu postura pues ya no es la mejor. Entonces tenemos que cuidar ese aspecto, que forme un círculo. Y los 2 dedos que sobran, el índice y el pequeño, van a ser nuestros dedos de balance, en los cuales los vamos nada más a poner en el arco, van a caer sobre el arco y el dedo pequeño va a tener una leve curvatura, ¿sí? Entonces, estos 2 dedos los vamos a poner
sobre la nuez, aquí. El dedo pulgar lo vamos a poner en esta parte del arco. Y los dos dedos los vamos a poner nada más en la vara. Entonces tenemos que cuidar que efectivamente exista el círculo que yo te hablaba. Una vez teniendo estos dos aspectos, la mano izquierda, la mano derecha, y obviamente cuidando que tu violín esté lo más recto posible, entonces ya estamos listos para ver el tercer punto, que son nuestras primeras notas en el violín. Muy bien. Ahora que tenemos estos dos aspectos, bueno, realmente tres, el violín recto, nuestra mano izquierda, nuestra mano derecha, vamos a poner el arco al medio. De esta manera. Una vez teniendo ya el arco sobre las cuerdas, vamos a tocar nuestras primeras notas. Nos vamos a centrar en la segunda cuerda y en la primera cuerda, es decir, en la y en mi. ¿Sí? Entonces, al llegar acá ya estamos emitiendo nuestras primeras notas en el violín. Estamos tocando la cuerda 2, que es la segunda cuerda, y la primera cuerda, que es mi, la y mi. Ahora bien, para tocar nuestras primeras notas, nada más vamos a dejar caer los dedos, como los tenemos relajados en nuestra mano izquierda, vamos a dejarlos caer sobre el diapasón y tendremos nuestras primeras notas. Vamos a empezar viendo la segunda cuerda. Vamos a empezar poniendo el primer dedo. ¿Sí? Entonces, el primer dedo en cuerda la va a ser si natural. Y en cuerda mi, el primer dedo, nada más dejarlo caer, va a ser nuestra nota fa sostenido. De esta manera. ¿Sí? Y felicidades, ya estás teniendo tus primeras notas en el violín, ¿sí? Entonces, recapitulando lo que hemos visto en este video, los diferentes puntos importantes que tenemos que tener en cuenta es, primero, que nuestro violín se lleva hacia nuestra clavícula, de tal manera que el violín quede lo más recto posible. La postura de nuestra mano izquierda, totalmente relajada, los dedos sobre las cuerdas, nuestro pulgar nada más en el cuello del violín sin hacer absolutamente nada, solamente se pone. Y la postura de nuestra mano derecha, que al igual que la izquierda es la misma postura que tenemos al caminar, solamente le llevamos hacia el arco, teniendo en cuenta que estos dos dedos van sobre la nuez, el pulgar va en esa parte del arco y los dos dedos nada más se ponen. Cuidando también que haya una pequeña curva de nuestro dedo meñique. Al tener esto, vamos a tocar nuestras primeras notas, que sería la natural, segunda cuerda, si natural, primer dedo, segunda cuerda, luego mi natural, primera cuerda, fa sostenido con nuestro primer dedo, que sería en cuerda primera, ¿sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces ya hemos aprendido 4 notas. La natural, si natural, mi natural y fa sostenido. Ya con esto tú ya tienes para empezar a practicar estas notas, empezar a practicar la postura de tu mano izquierda y también la postura de tu mano derecha, que es muy importante. Y sobre todo, no olvides de mantener el violín lo más recto
posible. ¿Te gustó este video? Puedes compartirlo a alguien que esté interesado en aprender violín. Y también si tienes dudas, preguntas, me gustaría leerlas. Déjalo en los comentarios y yo con mucho gusto les puedo responder. Muchas gracias y nos vemos en otro video.